Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Espero que estén llevando muy bien esta cuarentena y este aislamiento social. Les pido disculpas por no haber podido salir en vivo. Surgieron algunos inconvenientes técnicos que vamos a resolver para la próxima, pero no quería dejar de conversar sobre el tema del momento, ¿no? Que es el coronavirus. Pero independientemente de una crisis sanitaria que cuando uno sigue el minuto a minuto nos lleva a tener 298.728 casos repartidos en 186 territorios, ¿sí? Con un total de 12.780 muertes. Esto es minuto a minuto, esto se va aumentando y por supuesto China, Italia, España, Alemania, Estados Unidos, Irán, Francia, Corea del Sur son los países que más casos están registrando. Al mismo tiempo, Brasil, ya con más de 1.000, superando la barrera de los 1.000 casos, es el país de la región con más casos de coronavirus, seguido por Chile y Ecuador. Pero independientemente de meternos en el dato más del número y de lo que por ahí genera un poco más de paranoia, que no es la idea, por ahí también está bueno que nos pongamos a pensar más en clave geopolítica esta cuestión. Y acá hay algunos elementos que me parece que son muy importantes, que nos pone a discutir inclusive el mundo que viene, porque esta crisis ya no es una crisis sanitaria, es una crisis política, de los sistemas políticos, es una crisis económica, ha golpeado fuertemente a los mercados, a las bolsas, y es una crisis que va a cambiar el orden mundial. No sabemos bien con qué características, no sabemos si va a ser positivo o negativo, pero está claro que esto va a cambiar, como pasa cada vez que una guerra o cada vez que hay una crisis económica global, como pasó en el 2008. Hay similitudes respecto del 2008 porque en ese momento el crack financiero lo que hizo fue darle un golpe muy fuerte a las principales potencias. Las potencias entraron en crisis, Estados Unidos, corazón del sistema financiero internacional, y después Europa, ¿no? Generando un nivel de crisis social que elevó la desocupación, la pobreza, la cantidad de desalojos, un montón de situaciones que dio lugar inclusive a nuevos actores políticos en el sistema político europeo, ¿no? De las ultraderechas, izquierdas como la de Podemos en España. Pero esto está claro que tiene muchas similitudes. La diferencia está en que no hay un ámbito multilateral desde donde poder canalizar esta situación. Hay un libro, permítanme, con su permiso me doy vuelta, que es el libro de Jorge Argüello, ¿Quién gobierna el mundo? El rol del G20 en el nuevo orden mundial, que explica muy bien cómo fue el rol del G20 en la resolución de la crisis. Esta resolución de la crisis no está en este momento. No tenemos el G20 activo, más allá de los Sherpas que se están reuniendo en Arabia Saudita, desde una cosa protocolar en la previa de cada uno de las cumbres de G20. En el 2008 era la primera vez que se juntaban los presidentes por la convocatoria de George Bush, entonces presidente de los Estados Unidos. Le quedaban algunos meses y después, al menos una vez por año, se reunieron y fueron parte de la discusión de cómo salir de las crisis globales, qué es lo que tiene que hacer cada uno de los países. En ese sentido, también hay que plantear que, ante la falta de un G20 activo, ante la falta de acción de las Naciones Unidas, ante la falta de sistemas de integración que puedan pensar una salida colectiva, lo que pasa es que cada uno de los estados resuelve como puede. Y ahí nos metemos en un segundo punto. El primer punto, como decíamos, ausencia total de salidas multilaterales, ausencia total de cooperación internacional, más allá del rol de la Organización Mundial de la Salud, que está constantemente dando sus miradas respecto de lo que está pasando y actualizando la cantidad de afectados por esta pandemia. Ese es el primer punto. El segundo punto es, sin lugar a dudas, qué pasa con la integración. La Unión Europea, ejemplo de la integración en el mundo, está pasando su peor momento. Viene atravesando bastantes golpes, todavía no se puede recuperar del Brexit, todavía no puede lograr construir los anticuerpos para enfrentar a los nacionalismos, a las ultraderechas, a las derechas reaccionarias que buscan justamente romper esa dinámica de integración regional porque consideran que no benefician a los intereses nacionales. En ese sentido, la Unión Europea vuelve a estar en el foco de la cuestión
Y no es lo mismo lo que está pasando, por ejemplo, en Italia con una tasa de mortalidad del virus de 10%, o lo que pasa en España con una tasa de 4% de mortalidad, con lo que pasa en Alemania, por ejemplo, que tiene una tasa de mortalidad mucho más baja, de 0,23% hasta hace muy poquito. Eso habla de qué tan preparados están los sistemas de salud. Y esto nos hace recordar que a partir de la crisis del 2008 hubo un importante recorte presupuestario de la salud. Lo están denunciando los médicos italianos, lo están denunciando los profesionales de la salud de España. El ajuste que sufrieron Italia y España como dos países importantes de la Unión Europea en su sistema de salud fue impresionante, y esto genera consecuencias a futuro. Fíjate cómo están pidiendo más profesionales, más recursos, más insumos, más camas para los internados y los afectados. Así que inclusive se puso en crisis el espacio Schengen, que es el espacio de libre circulación de la Unión Europea. La Unión Europea, sin lugar a dudas, fue un sueño de integración que ahora está empezando cada vez más a mostrar signos de agotamiento si no hay una reforma integral que piense asimetrías de los países y que por sobre todas las cosas piense más en términos sociales que en términos económicos. Fíjate cómo vuelve el espíritu de la socialdemocracia europea, con Macron, el presidente de Francia, diciendo no puede estar la salud librada al libre mercado, ¿no? Macron, un tipo que viene del ámbito de las finanzas, que ha aplicado un ajuste bastante importante en Francia. Bueno, así está la Unión Europea, inclusive mirando con buenos ojos un acercamiento más profundo a China. De este lado de la región estamos igual, no en términos de casos, porque todavía no llegamos a los picos que tiene Europa, pero sí en niveles de falta de integración. Solamente hubo una videoconferencia de casi todos los presidentes de Sudamérica, menos Nicolás Maduro, que tuvieron una intención de pensar a coordinar. Lo cierto es que cada uno hizo lo que quiso, algunos a tiempo o pensando con casos más, cuando hubo los primeros casos de contagio, que cerraron la frontera, que llamaron a la cuarentena, y en otros casos, como el caso de Brasil, no se respetó esa cuestión. Bolsonaro le restó importancia al virus y hoy tenemos más de 1.000 contagiados, inclusive el propio Bolsonaro podría estar contagiado según, habrá que ver qué dice su tercer test, pero estaba en cuarentena, violó su propia cuarentena y hizo honor a su relación con Donald Trump, también ninguneando esta cuestión. Así que, ¿podría haber alguna instancia regional en América Latina o en Sudamérica para resolverlo? La respuesta es que sí, y tuvimos un Instituto Sudamericano de Gobiernos en Salud que dependía de la Unión de Naciones Suramericanas, de la UNASUR. ¿Qué pasó con la UNASUR? Bueno, fue totalmente desmantelada, cuando tal vez podría haber tenido un rol, por lo menos a la hora de coordinar acciones entre los diferentes países de Sudamérica. El tercer punto que me parece importante es China-Estados Unidos, de vuelta, una narrativa propia de la Guerra Fría, Estados Unidos acusando a China de este virus, hablando del virus chino, China dando a entender que Estados Unidos podría haber jugado un rol. Bueno, lo cierto es que volvió la narrativa, volvió la retórica, los dos dicen que van a tener una vacuna, pero hay una diferencia. Estados Unidos la piensa para sí mismo, Estados Unidos la piensa desde una lógica unilateral, desde donde pretende seguir consolidando su hegemonía en el marco de esta disputa mundial. China lo piensa colectivamente, para sus intereses, por supuesto, pero colectivamente. Y de hecho, la asistencia médica que está haciendo China en Italia, que va a ser en España y que inclusive han coordinado para venir a la Argentina, los médicos que trabajaron en los momentos más complicados del virus, finalmente lo que lograron fue robustecer este poder blando, el soft power chino, que lo que busca es seguir ejerciendo hegemonía sobre lugares por ahí que todavía no la estaba ejerciendo. Pensando a futuro, China cuenta con los instrumentos financieros para poder sobrellevar o para poder asistir a aquellos países que necesiten de la asistencia financiera en el caso de una recuperación ya post coronavirus COVID-19. Así que la disputa hegemónica en este caso parece estar dándole mayor oxígeno a China y poniéndolo en un lugar de mayor
centralidad en la discusión global, por sobre todas las cosas porque China lo que propone es una salida multilateral, a diferencia de los Estados Unidos. La última es un interrogante que tiene que ver con cómo va a cambiar el mundo y que tiene que ver con qué capacidad tiene Asia o el eje oriental, el eje asiático, de tomar mayor centralidad. Esto va a depender de varias cosas. Además de China, hay que ver si no hay un segundo brote de la pandemia, del coronavirus, porque casos como Singapur, como Corea del Sur, como Japón, han sido positivos a la hora de llegar a una solución. Lo que entra en tensión acá es las democracias liberales occidentales, como conocemos, los sistemas políticos que contienen a todos nosotros y que entra en crisis con proyectos diferentes de corte más autoritario, pero que en algunas crisis como esta empieza a mostrar resultados positivos. Son muchos interrogantes, son muchas preguntas, les agradezco por la paciencia y espero poder hacer la próxima en vivo con otros temas, porque la idea no es darnos manija, pero podemos hablar de muchos otros temas de acá a que termine este aislamiento social. Gracias, les mando un abrazo muy grande y estamos en contacto.